Llamamos materia a todo aquello que ocupa un espacio. La materia tiene unas propiedades características, otras propiedades específicas y puede presentarse en diferentes estados de agregación, que hacen referencia a las fuerzas que unen las partículas que forman esa materia, es decir, según se van agregando esas partículas. Así podemos diferenciar estado sólido, líquido y gaseoso. En este vídeo explicamos las gráficas de enfriamiento del agua, es decir, vamos a hablar de dos cambios de estado en concreto. Por un lado la condensación, que es el paso de gas a líquido, y por otro lado la solidificación, que es el paso de líquido a sólido. Y vamos a interpretarlos en estas gráficas desde cero. Vamos a explicar un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de química dedicado a las gráficas de enfriamiento del agua. Toma nota, que comenzamos. Definimos cambio de estado como una transformación en el estado de agregación de la materia sin variar sus propiedades. Es decir, si en un principio tenemos agua en estado de vapor y lo pasamos al estado líquido, que eso es el proceso que ocurre en las nubes y que se llama condensación, cuando el agua se evapora desde el mar y se condensa en las nubes tendríamos la condensación, sigue siendo agua, es decir, hay un cambio de estado pero el elemento sigue siendo el mismo. Y por otro lado, de líquido a sólido es cuando tenemos agua en estado líquido y seguimos enfriando y pues se consiguen los cubitos de hielo, o por ejemplo en los polos, en el polo norte y en el polo sur, pues se consigue agua en estado sólido. De esos dos cambios de estado hablamos recogidos en estas gráficas de enfriamiento. En ellos la sustancia sigue siendo la misma, por eso el cambio de estado es ese cambio en el estado de agregación de las sustancias, pero no se varían sus propiedades. Entonces, esos cambios de estado se representan en las gráficas. Hoy hablamos de la gráfica de enfriamiento que representa la temperatura de una sustancia que se está enfriando a lo largo del tiempo. Por eso, en el eje horizontal, eje de las X o eje de abscisas, representamos el tiempo, que yo como un ejemplo os lo he puesto aquí en minutos. Os he puesto 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Y luego en el eje de ordenadas representamos las temperaturas, en este caso en grados centígrados. Desde menos 25 grados, 0 grados, 100 grados, 120. Podéis poner también desde el 0, podemos hacer el eje en el 0 y luego marcar el 25 por debajo. Pero yo he marcado, para marcar los tiempos y que se viese claro, lo he dejado escrito desde el menos 25. Bueno, pues vamos a ver entonces que en estas gráficas de enfriamiento vemos por un lado tramos inclinados en los que cambia la temperatura, que son estos, este y este, que vemos que en una temperatura que de 120 grados a medida que pasa el tiempo va bajando. Tenemos entonces aquí una sustancia que sería el agua que está en estado gaseoso, que vamos a pasarla al estado líquido. Y después, cuando lo sigamos enfriando, va a pasar al estado sólido. De esa manera vamos a tener dos cambios de estado. Vamos a tener del gas al líquido y del líquido al sólido. ¿Qué ocurre? Pues que si tenemos una sustancia a una determinada temperatura en estado de vapor, como es en este caso el agua, que a 120 grados está en estado gaseoso, pues comenzamos a enfriar, es decir, disminuimos la temperatura y se consigue que este cambio de estado, que es el paso de gas a líquido, las partículas consiguen reorganizarse y del estado gaseoso se forma este estado líquido donde la temperatura durante ese cambio de estado permanece constante. Entonces, el cambio de estado de gas a líquido se llama condensación. Una vez que se ha condensado todo este agua a 100 grados, si seguimos enfriando, es decir, quitando calor, pues vamos a tener un proceso en el que el agua va a estar en estado líquido y va a ir bajando su temperatura. Es decir, donde sucede el cambio de estado vamos a tener estos tramos rectos porque toda la energía se va a emplear en esa reorganización de las partículas y el paso desde el estado líquido bajando en la temperatura hasta que alcance los 0 grados en el caso del agua,
pues todo ese tiempo la temperatura va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo, como vemos este tramo que va inclinado. En estos tramos inclinados lo que va a haber es un cambio de temperatura. Luego, otra vez tenemos aquí un cambio de estado que es de líquido a sólido, que se llama solidificación, donde la temperatura durante el cambio de estado se va a mantener constante, precisamente por eso, por esa reorganización de las partículas desde el líquido al sólido, consiguiéndose una estructura más compacta. Ya cuando tengamos todo el agua en estado sólido, pues otra vez podemos seguir enfriando y bajando de temperatura, y en este caso se ha bajado hasta los menos 25 grados centígrados. Entonces, en esta gráfica de enfriamiento hemos tenido dos cambios de estado. Los vamos a notar allí, por un lado la condensación y por otro lado la solidificación. Así vamos a tener también una temperatura de condensación que en el caso del agua va a ser 100 grados, que la podemos anotar aquí, que va a ser 100 grados centígrados. A esa temperatura se produce la condensación, y una temperatura de solidificación que en este caso será a los 0 grados. Entonces, cuando nos dan una gráfica de enfriamiento tal cual es esta, y dicen explica esta gráfica, tenemos que ir explicando el proceso paso por paso. Así, hemos puesto que aquí en este pequeño esquema os voy a resumir lo que tendríamos que anotar para explicar todos estos tramos, y decimos que inicialmente tenemos una sustancia en estado gaseoso a 120 grados. Tenemos agua en estado de vapor, en estado gaseoso, a 120 grados. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Pues ahora disminuimos la temperatura, hacemos temperatura baja, es decir, enfriaríamos durante, por ejemplo, aquí 10 minutos, y conseguimos que el agua comience el segundo tramo, que es la condensación, que es este tramo horizontal, y pondríamos que la temperatura durante este cambio de estado permanece constante. Se produce la condensación, que es el paso desde el gas a líquido. Y esto ocurre a una temperatura concreta que son los 100 grados. Entonces, durante todo ese tiempo, pues que llegaría hasta 18 minutos, si lo tuviésemos que comparar con los tiempos, que esto lo he puesto yo solamente como un ejemplo, seguimos bajando la temperatura y enfriamos. Y después ya ocurriría la solidificación, que es este otro tramo recto. En ese tramo de solidificación, que es el paso de líquido a sólido. ¿A qué temperatura ocurre? Pues a 0 grados centígrados, y la temperatura durante todo ese proceso permanece constante. ¿Qué tendríamos al final? Pues tendríamos agua en estado sólido, y lo bajaríamos aquí hasta una temperatura de 25 grados. A menos 25 grados centígrados, que sería el tramo final de la gráfica. De esta forma podéis explicar, yo os lo he hecho aquí en un esquema, pero lo podéis redactar, pues explicando todo el proceso de esta gráfica de enfriamiento. Y además nos pueden hacer luego preguntas referidas a estas gráficas. ¿En qué estado de agregación se encontraría el agua a 75 grados? Pues basta mirar aquí que estamos entre 0 y 100, 75 estaría por aquí, pues lo tendríamos en estado líquido. Si lo vemos aquí a menos 5 grados, como aquí tenemos de 0 a menos 25, pues a menos 5 grados lo tendríamos en estado sólido. Y si lo tenemos a 105 grados, que sería en esta parte, pues estaría en estado gaseoso. Te dejo ahora con un resumen final sobre los cambios de estado de la materia y las gráficas de calentamiento y de enfriamiento. La materia. Cambios de estado. Gráficas de calentamiento y enfriamiento. Llamamos materia a cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio. Un sistema material es una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio. Propiedades de la materia.
La materia tiene unas propiedades generales que son la masa y el volumen y unas propiedades características como la densidad, solubilidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición. Además, la podemos clasificar esa materia en sustancias puras, que a la vez pueden ser elementos y compuestos, y en mezclas de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Estados de la materia. La materia se puede encontrar en tres estados: sólido, por ejemplo, cubitos de hielo; líquido, el agua líquida; y gaseoso, que es el vapor de agua, por ejemplo. El estado sólido se caracteriza por tener una masa fija, forma invariable, volumen constante, no son compresibles y no pueden fluir. En el estado líquido, la masa es fija, la forma variable, el volumen es constante, no son compresibles y pueden fluir. En el estado gaseoso, la masa es fija, la forma variable, el volumen variable, son compresibles y pueden fluir. Además, la materia puede sufrir unos cambios de estado. Llamamos cambio de estado a la modificación en el estado de agregación de la materia sin variar sus propiedades. Se producen al modificar temperatura y presión. En este esquema vemos los principales cambios de estado. De sólido a líquido lo llamamos fusión. Cuando pasamos de líquido a gas, vaporización. El paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido se conoce con el nombre de sublimación. El cambio de gas a líquido es la condensación y de líquido a sólido, solidificación. El paso de gas a sólido sin pasar antes por el estado líquido es la sublimación inversa o regresiva. Así, definimos fusión como el paso de materia sólida a materia líquida, por ejemplo, derretir el hielo. La vaporización es el paso de líquido a gas. Por ejemplo, al hervir agua, obtenemos ese vapor de agua. La sublimación es el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, las bolas de naftalina o alcanfor, que pasan a vapor directamente. La condensación es el paso de gas a líquido, por ejemplo, la condensación del agua en las nubes en el ciclo del agua. Llamamos solidificación al paso de líquido a sólido, por ejemplo, la congelación del agua líquida. Y sublimación inversa o regresiva es el paso de gas a sólido sin pasar por el estado líquido, por ejemplo, la transformación de vapor de agua en escarcha. Para representar esos cambios de estado se hace con unas gráficas. Las gráficas de calentamiento representan la temperatura de una sustancia que se está calentando a medida que pasa el tiempo. Hay tramos rectos donde sucede el cambio de estado y tramos inclinados donde asciende la temperatura. Las gráficas de enfriamiento representan la temperatura de una sustancia que se está enfriando a medida que pasa el tiempo. Los tramos rectos donde sucede el cambio de estado y hay tramos inclinados donde disminuye la temperatura. La materia, ya sea viva o inerte, es cualquier sustancia que posee masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Si observas a tu alrededor, puedes apreciar la diversidad de la materia que nos rodea. Los cambios de estado de la materia se refieren a las transformaciones que sufre la materia de un estado a otro sin cambiar su composición. En esta serie de vídeos explicamos cómo se representan e interpretan las gráficas de estos cambios de estado. En este vídeo hemos aprendido a interpretar la gráfica de enfriamiento del agua. Si te ha servido, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y también te puedes suscribir gratuitamente al canal
que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.